Buenas tardes. Soy el arquitecto José Ábalos Manco. Estamos entrando a la tercera clase de lo que es gestión catastral. Vamos a estar viendo sobre temas básicamente de lo que es los casos, posibles casos que nos estamos encontrando en el manejo de la ciudad acá en el Perú, especialmente en Lima, ¿no? Tenemos una diversidad de casos edificatorios con los cuales debemos estar observándolos y tratando de entender que nos podemos encontrar con alguno de ellos muy rápidamente. Y tenemos que saber entender y su manejo también darle solución en sus manejos, ¿no? Tenemos la posibilidad dentro de la gestión catastral, dentro de la municipalidad, el tratar de dar solución a los elementos casuísticos que se den, ¿no? A veces la gestión misma, ¿no? Requiere de un criterio adecuado a una realidad conocida. En el Perú las edificaciones se han ido efectuando durante muchos años tomando en cuenta situaciones muy reales, ¿no? El efecto, por ejemplo, de determinar lo que son edificaciones de 50, 60 años atrás, cuyos parámetros edificatorios no coinciden con los que hay ahora, ¿no? O tratar de identificar algunos programas de vivienda del Estado que básicamente terminan siendo casos muy difíciles de solucionar en la ciudad porque las entidades que dieron lugar a esos programas de vivienda del Estado ya han desaparecido y el documento o el aspecto legal de tenencia, de propiedad de los inmuebles es el principal obstáculo, ¿no? Fuera de la diversidad de materiales casi parecidos a la hora, pero con diferentes dimensiones o en algunos casos no tenemos situación de comparar y entonces comenzamos a tratar de llevarlos a una situación actual, real, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Sigamos avanzando en el curso y vamos a ver lo que nos quedamos la semana pasada, ¿no? En la última clase, ¿no? En lo que vemos, los antecedentes, ¿no? Básicamente el tema propio del catastro, el rol y reto del catastro, ¿no? Lo vamos a ver también como sistema, ¿no? Los sistemas, básicamente a través de lo que es el tema catastral, ¿no? Que es nuestra gestión municipal, en la cual se enmarca dentro de la Ley 28-29-4, ley que crea el Sistema Nacional del Catastro y su vinculación con el registro de predios, ¿no? Establecen características muy especiales dentro del sistema catastral en el país, ¿no? Las cuales determinan algunas, definiciones, como en el caso de que el catastro, ¿cómo viene a ser? Tiene que ser abierto, el cual permite el intercambio de la información entre quienes la generan y aquellos que la solicitan, ¿no? Desconcentrado, permite el acceso al mismo a través de las distintas entidades públicas del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Dinámico, es objeto de actualización permanente por los cambios físicos legales inherentes al predio. Esto es un punto importante a entender. El dinamismo de la ciudad es permanente, por lo que da lugar a que la ciudad en sí es viva, ¿no? O sea, se mantiene, tiene movimiento, básicamente cambia constantemente, se modifica en el tiempo. Entonces ese dinamismo es el objeto de actualización que debe tenerse permanentemente. Se actualiza con la finalidad de no volver a hacer otro catastro, ¿no? El actualizar implica irse ya a los casos específicos. El hacer catastro es evaluar el 100% de la ciudad. Normalizado, ¿no? Permite la uniformidad de los procedimientos de gestión, obtención y tratamiento de la información que genera. Básicamente, el generar la información de manera, uniforme entre todos los órganos administrativos municipales, nos van a permitir un mejor manejo dentro de todo, un manejo de gestión municipal, a nivel metropolitano, a nivel nacional. Estandarizado, contiene estándares técnicos, informáticos, administrativos y legales en los procesos y datos que conforman el sistema. Y seguridad, otorga seguridad jurídica
a los actos jurídicos referidos a predios y a sus derechos. Uno de los puntos importantes dentro de lo que es el tema catastral es que es un insumo inicial de varios procesos, del proceso de saneamiento, del proceso de formalización, del proceso de lo que es planificación urbana. Por lo tanto, permite en un momento darle, ¿no?, en este caso, seguridad legal, jurídica, a todos los actos que se realicen. La función actual del catastro. Actualmente el catastro tiene una función activa y trascendente para el registro de predios y sobre todo para los usuarios del mismo. El hecho de evitar la doble inmatriculación en el registro de un mismo predio, identificar la superposición de predios, lo cual evitaría, ¿no?, y evitarla básicamente cuando corresponde. Superposiciones. Las superposiciones no solamente son a nivel de partidas registrales, sino gráficas, que es donde justo entra el tema tecnológico, el tema de criterio, el tema de definir los perímetros, las medidas, las colindancias de los predios a tratar, ¿no? Nos dicen que con un buen catastro, el juego de los principios hipotecarios tendrán mayor desenvolvimiento, pues combinada la presunción de exactitud registral con la prueba de la existencia y característica de las fincas correspondientes, el adquiriente contratará con mayor seguridad. ¿Quién lo dice? Roca Sartre. Se habla sobre el tema del buen catastro, el juego de los principios hipotecarios. Las bases financieras en el Perú estarían, digamos, en la mayor posibilidad de otorgar préstamos hipotecarios, básicamente a los propietarios, con la finalidad de otorgar préstamos que permitan edificar, modificar, ampliar, ¿no?, restaurar algunas edificaciones. Y el respaldo legal sería pues un catastro bien desarrollado, con una información catastral de predios registradas, ¿no?, básicamente una ciudad ordenada, ¿no? Todo lo anterior debe hacerse con sencillez, la razón de ser de la información que se produce, sin interesar el medio que la soporta. Está destinada a ser utilizada siendo el principal destinatario en el procedimiento registral el usuario del mismo. Interesa entonces que esta información sea entendida por el destinatario de la misma. Es lo que seguimos insistiendo. Si queremos gestionar, ¿no?, procesos, ¿no?, dentro de la administración de la ciudad, primero tenemos que entender qué es lo que se hace en la ciudad. Por eso es que estamos tratando en el curso de llevar con pasos un poco más agigantados a los cursos de catastro, ¿no?, a los cursos de declaratoria de fábrica, tratando de llevar los insumos necesarios para tomar decisiones, ¿no? Porque el que va a tomar las decisiones, el que va a gestionar en un momento, en cualquier punto, en cualquier, espacio físico dentro de la ciudad, debe conocer lo mínimo indispensable para tomar decisiones. Y eso es importante. El principio registral de legitimación y la función catastral de brindar seguridad jurídica. Principio de legitimación. La vida de un bien en el registro se inicia con su primera inscripción. Primera de dominio. Inmatriculación. A partir de ahí le son aplicables las reglas establecidas por nuestro sistema registral. Todos los cambios que se hagan sobre este bien, se entiende aquellos registrables, se reflejarán en los asientos registrales. No es posible que se reflejen en otro lugar, hablando de términos registrales. Sin embargo, la inscripción de todos estos cambios en el registro no es obligatoria en sus efectos ni constitutiva en su existencia jurídica. Términos legales. Actualmente la naturaleza facultativa de las inscripciones en el registro de predios hace que de hecho coexistan, primero, la realidad física del predio, segundo, lo expresado en la partida registral, ¿no?, que no necesariamente puede reflejar esta realidad. Y ahora, 3, la información catastral sobre el bien. Esto ya lo hemos visto la vez pasada, en la última clase, ¿no? O sea, existen los 3 motivos por los cuales hay que
digamos, fijarnos en el ámbito real, ¿no? O sea, uno puede ser la realidad catastral. Realidad catastral. El otro es la realidad física. Y lo que existe, la realidad registral. Cualquiera de estos tres términos nos lo vamos a encontrar básicamente dentro de un levantamiento catastral, ¿no? La realidad catastral es lo que nosotros verificamos básicamente bajo los métodos alfanuméricos y cartográficos. Y la realidad física es lo que encontramos, ¿no?, definitivamente con las medidas propias del bien inmueble. Y la registral es la que básicamente está dentro de los parámetros que se dan con las transacciones, el contrato de compra-venta. Los tres casos no necesariamente son iguales. Y ahí es donde pueden entrar tolerancias registrales, ¿no? Lo que llamamos nosotros la posibilidad de definir sin alterar algunas de estos conceptos, sin alterarlos, mantenerlos dentro de cada su campo, en el campo registral y en el campo catastral. Si pasaran, digamos, los promedios, que son de 2, de 1,5 a 2,5%, ¿en cuanto a qué? En cuanto a qué hay variaciones. Generalmente, en lo que hablamos en el catastro, siempre hay variación en área, medidas y a veces, por defecto, en colindancias. Entonces estamos hablando que esas medidas pueden ser modificadas, pero no necesariamente tienen que ser alteradas, ¿no? Si es que dentro del margen de tolerancia catastral está lo encontrado en catastro y lo que difiere en registral, que es del 1,5 al 2,5 en el área urbana. Entonces, manejando esto, la solución a la discordancia de la información entre lo que es la realidad física, ¿no?, y la realidad registral se ha establecido, en nuestro caso, privilegiando lo que informa el registro, de tal manera que el contenido de inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. Y respecto de la información catastral, este se dará frente al registro en cuanto aquella esté registrada, y en los demás tendrá la relevancia asignada por la institución general de la misma y para sus propios bienes. En cierto sentido, esto también justifica la razón de ser del registro como institución de seguridad jurídica. Básicamente, cuando hay discrepancia entre estos dos aspectos, entra lo que son las tolerancias registrales. Y en caso de que siguiera la discrepancia, entramos con el tema que es saneamiento registral catastral. Este saneamiento se efectúa con la posibilidad de definir, si el error sobrepasa las tolerancias, cuál de las medidas deben rectificarse. No necesariamente predomina lo registral. Puede haber equivocación. Acuérdense, todo el tema registral es un tema de transcripción, que lo hace un ser humano. Por lo tanto, puede darse a errores. Contenido de los principios de legitimación. Esta presunción tiene varias, aristas. Primero, presume la existencia del derecho o titularidad. Es decir, aquel por su sola inscripción que tiene vida, aunque muchas veces este supuesto lo damos por sentado. Segundo, este derecho o titularidad pertenece al titular que aparece registrado. Tiene lógica. Tercero, se presume que el derecho o titularidad de lo registrado es cierto. Claro, o sea, hay que, aceptar que es cierto. Siempre y cuando después salga algo que lo pueda corregir. Cuarto, el derecho o titularidad registrada puede ejercerse sin ningún impedimento legal. Exactamente, pues le da ese derecho. Quinto, la información contenida en el asiento o asiento de inscripción referidas, ¿no?, al derecho o titularidad, en este caso, al predio se presume no solo exacto, sino válido la descripción del mismo, información contenida. Sexto, lo registrado produce todos sus efectos.
efecto fuera del registro. Ahora bien, ¿cuál información de lo indicado en el quinto punto del párrafo que antecede puede ser considerada exacta y válida? Si la información catastral puede reflejar, por ejemplo, una diferencia de áreas o en la ubicación del predio, o lo que más grave, refleje su inexistencia. Descontado esta, que la información catastral, aun cuando sea emitida por la misma entidad, no prima sobre la información registral que obra en las partes registradas, por lo cual en cualquiera de estos casos es aplicable esta presunción, legitimación, y podrá ejercerse el derecho o titularidad. Se ha visto que por teoría se implica que no debe primar lo catastral sobre lo registral, pero se ha visto casos de jurisprudencia en el cual lo registral tiene error humano, por lo tanto se tiene que rectificar. Principio de legitimación y ubicación del bien. Nuestro sistema jurídico no ha diseñado al predio, al registro predial, como base o sustento de un sistema de información territorial, al cual se puede incorporar capas o niveles sucesivos de información, sino como guardián de los derechos y titularidades sobre los predios registrados. Pero forma parte del trabajo de registro también el tema gráfico, el tema de sustento de la información territorial, lo que implica las capas de información de la ciudad. Sin embargo, legalmente sí es posible añadir elementos descriptivos del predio que lo identifiquen o datos que permitan georreferenciarlo, tal cual ha sucedido, por ejemplo, con lo que fue el registro de predios rurales. En este caso, la presunción es aplicable también a la ubicación geoespacial del bien. Registro con temas geoespaciales, sí, pues es que registro público, pues cada vez tecnológicamente seguimos avanzando, su ubicación ya no solamente es una ubicación estática, sino básicamente geoespacial, ¿no? Por eso manejamos un código único catastral, que es geoespacial, que nace de una base de un sistema de información geográfica o territorial. Por eso es cuestionable que la aplicación de este principio registral de la información catastral que obra en las oficinas registrales. A veces hay que visualizarlo bajo dos aspectos, no solamente por el efecto de determinar sus áreas como algo digitado, sino su área respecto a la ubicación dentro del territorio. Legitimación y valor del predio. No toda la información catastral utilizaría, por ejemplo, o utilitaria, por ejemplo, es aplicable en el registro. Tal es el caso del valor del predio. Es sabido de la obligatoriedad en el registro de indicar los valores, ¿no?, del predio para que se transfiere. Y básicamente, ¿no?, este valor es referencial y en muchos casos obedece el valor que tiene el bien en el mercado, que también es diferente al valor catastral, por ejemplo, utilizarlo para valorar la propiedad predial de los municipios y gobiernos locales. Por lo cual la presunción sobre este dato no solo es juris tantum, sino en algunos casos es referencial. Pero no sería suficiente. Por ejemplo, lo publicado en el registro referente a esta información para entablar acción rescisoria por lesión prevista en el artículo 1447 de lo que es el Código Civil, porque está sujeta a la probanza, al igual que la presunción establecida en el 1448, el mismo texto legal, referido a la presunción de aprovechamiento de la necesidad apremiante. Bueno, aquí hay que ver un caso. Vamos a determinar esto. La presunción sobre el valor del predio. El valor del predio tiene, básicamente, ¿no?, dos tipos de casos, ¿no? El predio en sí tiene su valor. Estamos hablando de la propiedad del terreno y tiene su valor la edificación, ¿no? Ambos casos tienen su camino para poder determinar legalmente su valor. ¿A través de qué? El arancel del predio y a través de los costos por metro cuadrado
que se da en costa, sierra y selva. La suma de los dos me está dando el valor del predio, su tasación. Estos valores legales básicamente están enmarcados dentro de los parámetros de, digamos, de valores de terreno y los valores de edificación. Pero estos valores están sobre, o están generalmente debajo de lo que es los valores de oferta y demanda. Los valores de oferta y demanda generan un valor X mayor y es el que se utiliza para las transacciones comerciales y por efectos también en lo que es el término, ¿no?, de valorización de los predios básicamente que se dan en el lugar. Por lo tanto, estamos hablando que no sería suficiente a veces lo que se publica en registros, sino que tendríamos que entrar al tema de comparativo con lo que es la oferta y demanda, por lo que llamamos nosotros esto el valor comercial. El valor comercial. ¿Estamos? Ese valor comercial, pero definitivamente nos está manejando el tema del día a día, ¿no? Generalmente nadie vende su predio con el valor que da una tasación de ese estilo, sino lo lleva al otro valor. El valor legal y el valor comercial van de la mano juntas. Y es bueno presentarlo. A ver, principio de legitimación e información descriptiva del predio. Según el reglamento de inscripciones de SUNAR, ¿no?, se establece una norma de aplicación general. Los títulos en virtud de los cuales se solicita la inscripción de un acto o derecho que importe la incorporación de un predio al registro o su modificación física, se inscribirán previo informe técnico del área del catastro. Eso es cierto. Registros públicos, cuando algo se pretende inscribir, entra al área de registradores. Ellos lo revisen y lo trasladan al área de catastro, que básicamente es un área cartográfica, en la cual define si existe o no duplicidad registral gráfica. Entonces, eso es importante, porque define esa situación sobre su inscripción. Sin embargo, se establece una excepción a la norma. La SUNAR podrá determinar los casos de modificación física que no requieran dicho informe, o sea, informe de catastro, en atención a la capacidad operativa de las áreas de catastro. Esto quiere decir que se ha variado el procedimiento de inscripción, más no los efectos de la misma, pero ahora ha ganado en seguridad jurídica, ganancia que no se refleja en la presunción que es objeto de este comentario. Básicamente, se ha adelantado que la descripción gráfica del predio no goza de esta presunción, por tanto no obra en los asientos registrales, tampoco su ubicación georreferenciada, ¿no? En la mayoría de los casos, esto sin embargo cambiará por cuanto el artículo 4 de la ley 2829/4, por cuanto se ha establecido que el catastro proporcionará a los usuarios información actualizada de todos los derechos registrales sobre el predio mediante su interconexión con el registro del predio. Eso verdaderamente, cuando se logre esa interconexión, ¿no?, con el registro de predios, ¿no? Básicamente la teoría está ganando a la realidad en ese aspecto con la ley 2829/4. Estamos hablando que hay interconexión entre todas las entidades, que nosotros podemos llegar y tener validez de nuestra información gráfica geoespecial del predio ante la información municipal, pero la información municipal es muy lenta, no llega, tampoco está actualizada, por lo tanto no podemos dar aplicación a lo que se indica acá, ¿no? Ahora, en este último dispositivo legal no se ha hecho referencia a los datos descriptivos del predio, por lo cual estos no aparecen en las partidas registrales, pero sí aparecen en el catastro, los cuales no gozarán de la presunción, pero nada impide que sea de modo contrario. Debe entenderse que no es una forma restrictiva, sino que ha regulado lo que es la obviedad de la legislación registral en general, lo que es decir, la publicidad de las titularidades, ¿no?, y de los derechos. Por lo tanto, válidamente puede incorporarse otra información descriptiva del predio sobre el cual recae el derecho o titularidad, ¿no? Hablamos
que esto no podría realizarse de oficio, por cuanto solo se puede variar el contenido del registro si el titular solicita la rectificación o el Poder Judicial ordena dicha rectificación. Este tema aún, como considera, no se ha regulado. Sobre el tema de rectificaciones, ¿no?, se habla, o podemos destacar un pronunciamiento del Tribunal Registral, ¿no?, en el sentido que rectificación de área por error de cálculo como instrumento no solo para actualizar, sino para corregir errores o discrepancias de información existente en el registro. Es inscribible la rectificación del área de un predio en mérito al plano y memoria descriptiva visado por la autoridad municipal correspondiente, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos en la ley 27333. Si el error surgió del equivocado o inexacto cálculo de su área, siempre que el área del catastro determine que los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna. Claro, puede haber un error material, ¿no?, un error en cuanto al área, siempre y cuando se mantenga en el mismo lugar. Digamos que se equivocaba la hora de sumar o multiplicar. La presunción que envuelve estos datos hacen posible la aplicación de su rectificación. Se ha establecido asimismo una declaración de principios en el sentido de la información sobre predios en el registro está respaldada por la información catastral. Este sentido ya es un principio. Debe entenderse que se trata de un principio por cuanto lo contrario implicaría destruir todo lo registrado y que no cuenta con respaldo de información brindada por el catastro. No se estableció tampoco ninguna sanción, procedimiento a seguir en los casos que no sucede lo indicado por el texto legal. Catastro y permanencia de la información. La información catastral no es permanente en el tiempo. Es dinámica, se modifica, se traslada, cambia de acuerdo al propósito por el cual fue creado o implementado. Y si responde a diferentes necesidades, la velocidad de cambio es aún mayor. En el registro, la información ingresada a la partida registral tiene permanencia y no se modifica sino por acto posterior. Esto como regla general, por cuanto para ciertos actos o derechos registrados es aplicable la caducidad. Conclusiones. El respaldo de la información en el ámbito del registro de la propiedad predial responde a necesidades puntuales que pueden atenderse dando solución de manera integral a los demás registros. Por ejemplo, en lo relacionado con la gestión de base de datos documental, ya urge en convertirla en electrónica. Y eso es importante, pues, ya urge, ya es necesario. Registros públicos tiene más o menos desde 1930, estamos en el 2018, y en el año 99 empezamos lo que es, ¿no?, básicamente registro predial urbano, y ya se hablaba de cartografía digital. Estamos hablando de todo este espacio de tiempo en donde se ha tenido tomos, fojas, asientos, todo de manera manual. Por lo tanto, y esto de acá ya es lo digital, todo este tema debería ya trasladarse digitalmente. Debemos manejar información, no solamente escaneada, que pueda ser manejada la información, lo que implica que hay que trasladar una cosa importante, ¿no? El catastro, como elemento importante en la gestión municipal y en la planificación urbana, es el insumo para varias entidades. Esa información se traslada a las entidades y una de ellas, SUNAR. La información del catastro única que se hace y después se actualiza y se mantiene en el tiempo, debe servir no solamente para SUNAR, sino para todas las entidades que manejan la administración de la ciudad. Y esto es importante saber. Entonces, estamos hablando que sí se hace, ya no necesita, es urgente, es algo que ya como respirar para la ciudad. Necesita un catastro, necesita el inventario urbano ya urgente, para que todas las entidades puedan tomar decisiones adecuadas. Se reduce la posibilidad de pérdida de expedientes o títulos, y a su vez,
la de reproducción o reconstrucción de títulos archivados, si es que pasamos todo de manera digital. Se ha variado el procedimiento de inscripción, mas no los efectos de la misma, pero ahora han ganado en seguridad, ganancia que no se refleja en el contenido de la presunción que es objeto de este comentario, sino en sus alcances. Nuestra legislación vigente permite la incorporación de información gráfica del predio a la partida registral. Recomendaciones. La implementación de una base de datos electrónica de consulta general y acceso público en línea permitirá y otorgará mayor eficacia en la atención del usuario, al requerirse, por ejemplo, copia del título archivado que contenga la información catastral, planos, memorias, etc. Posibilidad de realizar consultas gráficas de la propiedad inscrita en línea, consultas gráficas. La herramienta Internet debe aprovecharse no solamente eso, sino debemos aprovechar brindando al usuario la facilidad de estar en condiciones de realizar válidamente varios tipos de consultas. Uniformizar el lenguaje, claridad de las comunicaciones en todos los niveles para que el destinatario esté en condiciones de que pueda ejercer válidamente su derecho. Los informes de catastro deben realizarse de la perspectiva del usuario solicitante. No quiere decir que no sea ahora, sino que deben tener mayor acceso a eso. La información gráfica debe aparecer en el asiento registral en la medida que la información gráfica en el asiento registral y como fuente de esa información del catastro, ¿no? Por cuanto en nuestro país la presunción legal de conocimiento no se extiende al título archivado. Información gráfica. El sistema informático que sirve de soporte al procedimiento registral debe corresponder a una base de datos estructurada, lo cual permitirá ingresar la descripción del predio de manera precisa, mediante capas, mediante una sistematización ordenada, ¿no? Vinculando la información registral con la catastral. Vinculación geoespacial, vinculación de un sistema de información geográfica. Estamos hablando de un nivel mayor al que tenemos ahora. Asimismo, esto facilitará el manejo de la información registral para otros usos, estadísticos, económicos, etc. Además que simplificaría la labor del registrador y beneficiaría al usuario al simplificarle la información necesaria para su evaluación jurídica o física que obra en el registro, respecto del predio que esté interesado o del cual es titular. Básicamente, pues, estamos viendo en este punto, ¿no?, todo lo necesario que se debe hacer si estuviéramos ya implementándonos a nivel nacional obligatoriamente el sistema catastral, o sea, que hagan catastro las entidades generadoras del catastro, pero que sea un catastro multifinalitario, multipropósito, multidisciplinario. Estamos hablando, y que sea un catastro en línea, uno con una misma uniformidad de información. Eso nos va a permitir, especialmente a los que manejan la administración de la ciudad, pues, determinar acciones inmediatas, o sea, priorizar, tomar decisiones, gestionar. Vamos a entrar a lo que es en ese marco legal de la Ley 2829-4, el Sistema Nacional del Catastro. Su evolución registral en el Perú, ya que estamos hablando de la entidad, digamos, que organiza, que determina las normas legales, pero también la mayor entidad registral en el país, SUNAR. Por lo tanto, su evolución registral implica en todo aspecto la modernización tecnológica con visión humanista del servicio público. Debemos llegar a que esta modernización tecnológica nos llegue a esto, ¿no? Formamos parte de un solo territorio, pero debemos tener bien claro la información que nos corresponde a nosotros como parte de ese territorio. La Ley 2829-4, donde se crea el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, ¿para qué? Para regular la integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de diferentes entidades generadoras de catastro en el país. ¿Qué tan importante es esto? O sea, nosotros tenemos que entender esta parte. ¿Queremos gestionar? Sí, pero necesitamos saber que tenemos la herramienta necesaria para llegar a integrar, unificar
los estándares, nomenclaturas, procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro del Perú. Estamos hablando de llevar la información administrativa que durante muchos años hemos manejado, ¿no? Llevarlos a capas de información, no un tema administrativo solamente estático, un tema, digamos, de capa de información dinámico, ¿no? Que nos permitan sacar la información casi inmediatamente, porque las tomas de decisiones no se esperan. Hay que realizarle. Mira lo que está sucediendo en Chosica actualmente. El año pasado, por los huaicos, se inundó Chosica. Y hoy día, al cabo de un año, se vuelve a inundar. ¿Y qué están haciendo las autoridades? Pregúntale al señor alcalde de Chosica si en el año 2009 no contaba ya con un catastro sobre la ley 28, 29 y 4. ¿Y por qué no lo utilizó? ¿Por qué no dio lugar, digamos, a la utilización de una herramienta tan fuerte en el año 2009? Se le hizo un catastro integral, totalmente desactualizado y ya no utilizable en estos momentos. Y él está pagando las consecuencias, porque él pudo adelantarse a estos temas, pudo coordinar con las entidades, pudo exigir hacer obras necesarias y prioritarias, no esperar que llegue el Huayca para recién empezar a hacer un muro. Yo no sé quién le ha dicho que ese muro es lo más importante. Tiene más de 230.000 unidades catastrales, Chosica. Y un muro que creo que no tiene ni siquiera 1 kilómetro de distancia va a ayudar a sobrepesar, ¿no? Y a tratar de aguantar las inclemencias de los fenómenos naturales. ¿A quién engañamos? ¿A las autoridades? ¿No? ¿A nosotros mismos? ¿O al poblador, que creo que ya se dio cuenta? Importante esto. El Sistema Nacional de Catastro Predial, integrante del sistema. Esto es importante. En la gestión debemos saber a dónde nos dirigimos y con quién debemos hablar. Estamos hablando acá de la Superintendencia Nacional de Registro Público, entidad, digamos, rectora. Las municipalidades, los gobiernos regionales, el IGN, otra entidad rectora, pero a nivel de la cartografía. La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, organismo de formalización ahora, COFOPRI. El Instituto Nacional de Concesión y Catastro Minero, el INAC. Y estamos hablando de la Superintendencia de Bienes Nacionales, la SBN. Aquí hay que entender dos cosas, ¿no? Se manejan los temas particulares, ¿no? De predios particulares y de predios del Estado. COFOPRI, SBN. Entonces estamos hablando que estos integrantes del sistema básicamente se están, ¿no? Y son los que existen ahora. Deberían estar más inmiscuidos en que se aplique la ley 28, 29 y 4 a nivel nacional. Porque estarían siendo beneficiados básicamente a través de todos los insumos que puede dar el catastro. Un catastro en la ciudad integral. No hay ninguna entidad que diga que no va a necesitar de la información catastral. Levantamos toda la ciudad, en todos sus elementos urbanos. Acuérdense, la forma de levantar el catastro es a través de un medio físico que son las fichas catastrales urbanas. 4 urbanas, 2 históricas, ¿no? Y una rural. En el tema histórico entramos con fichas catastrales urbanas prehispánicas, antes de la llegada de los españoles, y republicanas posterior a la llegada de los españoles, y las rurales también. O sea, ya tenemos el elemento para poder levantar la información. Y a nivel urbano, la ficha catastral urbana, ¿no? Individual, la ficha catastral urbana de cotitularidad, la ficha catastral urbana de actividad económica, y la primera de todas ellas, que es la ficha catastral urbana de bien común. Vamos a ir manejando esto poco a poco. Entonces tenemos los elementos, la ley, tenemos los formatos, tenemos los procesos, tenemos los integrantes del sistema, o sea, los que están comprometidos. Asimismo, contamos con los órganos del sistema ya de catastro predial, que es el Consejo Nacional del Catastro, presidido por SUNAR, la Secretaría Técnica, que en su inicio estaba por SUNAR, ahora está por COFOPRI, y las comisiones consultivas, que son básicamente los gobiernos locales, o sea, el administrador de la ciudad.
Generación de catastro. ¿Quién hace el catastro? ¿Quién genera catastro? COFOPRI, el PET, Proyecto Especial de Titulación de Tierra, el ámbito rural, las municipalidades que son los encargados, ¿no? Las entidades generadoras de catastro. Para efectos de todo este procedimiento catastral se generaron directivas publicadas que se están manteniendo y solamente se han dado ciertas normas legales que han permitido mejorar su producto. Hablamos desde el Código Único Catastral, lo que es zona catastrada, el verificador catastral, que importante, dentro de la gestión, el tema del verificador catastral es importante conocerlo. ¿No ve que es el que va a determinar, en muchos casos de regularización catastral, ¿no?, los materiales técnicos legales que van a ingresar para su registro nacional? Tolerancia catastral registral. Y hemos visto antes, hemos adelantado un poco el tema. Tolerancia catastral registral, que implica la discrepancia que hay entre el medio catastral, o sea, digamos el valor catastral y el valor registral. Las tolerancias que sea, y en caso no se dé, o sea, en caso sobrepase las tolerancias catastral registral, entraremos con el tema de saneamiento catastral registral. Saneamiento catastral registral, o sea, ¿qué estrategias hacemos para poder romper el esquema, ¿no?, de, digamos, de información distinta entre lo catastral y lo registral? Vamos a entrar sobre el tema del verificador, ¿no? El verificador catastral. Existe ya la norma verificador responsable o registral. El verificador responsable o registral es el técnico, el profesional arquitecto o ingeniero evaluado por SUNAR, ¿no?, que tiene, digamos, que es el único que puede firmar, sellar, elaborar material que va a ser inscribible en SUNAR. Lo único es que hay que tomar en cuenta que el verificador registral, si hablamos de nuestro Perú, ¿no?, a nivel nacional y a nivel local, Lima. El verificador registral o responsable solamente cumple su función en el ámbito local, donde se determine si es en Lima, si es en Ica, es en Arequipa, es en el Cusco, en Tacna, solamente en ese ámbito. Es ámbito local, el ámbito regional, donde se inscribe. No puede irse al ámbito, digamos, completo, nacional. En el ámbito nacional sí entra lo que es el verificador catastral. Él sí puede estar en cualquier ámbito nacional. Puede estar, inclusive, asumir el papel del verificador registral. Pero el que no puede hacer esto sí, pero no puede hacerse de la otra manera, no. ¿Estamos? Pero son profesionales que están capacitados dentro del orden, ¿no?, de información catastral registral y deben estar actualizados. SUNAR digamos, los presenta durante 2 años, ¿no?, y les permite su accionar porque ha sido evaluado por SUNAR. ¿Qué es el verificador catastral? En el ámbito catastral, el único que lleva, ¿no?, que da la validez, o sea, básicamente el verificador catastral valida el levantamiento catastral de las municipalidades, realiza el levantamiento catastral en zona no catastrada, elabora y firma planos catastrales para inscripción del CUC y saneamiento catastral. Por lo tanto, toda información catastral debe ser validada, firmada y sellada por el verificador catastral. ¿Qué base legal tiene? La Directiva 01 del 2010, Reglamento del Verificador Catastral, y la Resolución 03 de 2011, modificación al reglamento. Requisitos para el verificador catastral. Estamos hablando que es arquitecto,
ingeniero, geógrafo, agrónomo, civil, forestal, agrícola. Debe tener 5 años de experiencia en temas catastrales, mínimo. Habilidad profesional, o sea, el título profesional. Capacidad en eventos, ¿no? O haber organizado por el Sistema Nacional de Catastro Predial. Aprobar el examen en línea y el pago de inscripción. Procedimientos. Primero, se inscribe en SUNAR. Descarga el formulario de solicitud de inscripción. Adjunta los requisitos. Le dan 7 días para calificarlo. Otorga credencial de verificador catastral por 2 años. Ámbito de trabajo a nivel nacional en las 13 sedes registrales de SUNAR. Es a nivel nacional. Y el verificador registral solamente es en el ámbito de cada sede registral. En cambio, el catastral es a nivel nacional, ¿no? Levantamiento de información gráfica. La información gráfica y alfanumérica es el levantamiento que se hace para la obtención del catastro. Primero a través del control geodésico y después la elaboración de la cartografía catastral. Vamos a ver un rato esto. Esto es importante porque nosotros manejamos 2 temas básicos, ¿no? O sea, uniformizar el criterio de levantamiento y también estandarizar el tipo de levantamiento que hacemos. Por lo tanto, a través de las fichas catastrales urbanas, nosotros generamos el levantamiento de información. Pero en un terreno, en una jurisdicción, en donde vamos a hacer un catastro, ¿no? Y tenemos acá la ciudad que va a ser catastrada, esta ciudad, antes de efectuar cualquier tema catastral, se va a trabajar a través de la generación de puntos de control geodésico que permita armar armar lo que es la red geodésica y que le incorpora a la red geodésica nacional, ¿no? Estos puntos de control geodésico básicamente están enmarcados fuera de la ciudad, de tal manera que permita visar cualquier punto interno, y posteriormente vamos a trabajar cualquier trabajo que se haga internamente a esta ciudad, ¿no? A través de equipos ya de levantamientos de extensión total. Estos puntos de control geodésico que están determinados por el IGN, tienen una forma de cómo monumentarlos, ¿no? Podemos visarlo de tal manera que vamos a generar o sacar sus coordenadas geodésicas y las trasladamos al punto que vamos a visar. Entonces, siempre cualquier medida topográfica que se haga en la ciudad tiene que estar referida a un punto de control geodésico, ¿no? Y eso es importante, previo al levantamiento topográfico, ¿no? Eso nos va a permitir la elaboración de la cartografía catastral. La indexación y empadronamiento es lo que se hace en la información alfanumérica. Por eso utilizamos las fichas catastrales, las que hemos mencionado. Es una información mucho más detallada y tiene diferentes categorías de acuerdo a la magnitud de la edificación que se encuentre, ¿no? Base de datos catastrales. Inventario físico de predios, alfanumérico y gráfico, ¿no? Información literal, información gráfica. Y básicamente estamos hablando, ¿no?, de una información que nos permite a todos nosotros manejar, ¿no?, el tema básico catastral. Aquí estamos manejando esto, por ejemplo, estamos observando, ¿no? Inventario físico de predios, información literal a través de las fichas catastrales y el margen de información tabulada, y lo que es el tema gráfico a través de las diferentes capas de información gráfica que se levanta directamente con lo que es el manejo topográfico, el manejo geodésico, ¿no? Este tipo de levantamiento que va a dar lugar a 2 grandes bases, ¿no? La primera, la gran base alfanumérica, y la otra base catastral gráfica. 2 bases de datos, 1 y 2.
Esas dos grandes bases de datos que se van a generar se van a almacenar a través de la sistematización de toda la información mediante las fichas catastrales y lo que son los temas cartográficos, ¿no? Las capas de información. Este tipo de información es la que va a dar lugar al sistema de información geográfica, por lo tanto, al sistema de información territorial para el caso de catastro. Antes hablamos sobre el tema de cuando hay una discrepancia o incoherencia entre lo que se levanta catastralmente, ¿no? El tema catastral, ¿no? Que se levanta catastralmente, y el tema registral, que no siempre coincide, ese tema catastral, el tema registral. Estamos hablando de la propiedad. En ambos casos debería coincidir, ¿no? Que esta área, ¿no? Debería estar dándose similar, lo del catastro, a los registros. No siempre coinciden. Vamos a ver. Tolerancias catastral registral. Tiene a base legal una directiva de 2008. Tolerancia catastral y registral. Una resolución 02 de 2010, modificación de la directiva 01 del año 2008, y otra resolución 04 que modifica también esa directiva. Vamos a definir lo que es la tolerancia catastral registral. Es el rango aceptable de la diferencia de áreas de un mismo predio. Esta diferencia puede generarse por variación en las medidas perimétricas y o perímetro. O sea, definitivamente las tolerancias o el margen de tolerancias que se van a dar se está refiriendo al área, medidas y colindancias que deben darse del predio, ¿no? O sea, las medidas que den en uno deben ser igual a la medida que den en otro. No siempre sucede. Por lo tanto, los rangos de tolerancia nos están dando acá 1% igual hasta 2.5% en predios urbanos, en metros cuadrados, y en hectáreas, en pleno rural, el 3% hasta el 7.5%. Son tolerancias que hay que manejarlas. Fuera de las tolerancias, cuando lleguemos a darnos cuenta que nos estamos excediendo en este margen de tolerancia, entonces, tanto urbano como rural, entonces ya entramos a otro tema. Ya no predomina uno y otro, hay que ver en dónde está el error. Por lo tanto, empezamos a revisar estrategias de saneamiento físico, legal, catastral, registral, que nos permita solucionar el caso. Pero ese es cuando ya las tolerancias, o sea, en el margen de tolerancia, ya el error traspasa esos márgenes, ¿no? Por eso dice, implicancias registrales. Cuando las diferencias de áreas estén dentro del rango de tolerancia establecida, el registrador no extiende el asiento de rectificación en la partida registral. Por eso digo, ¿no? Si aquí hay un error de áreas, no coincide, pero están dentro de las tolerancias, entonces lo que hace el registrador, cuando la diferencia de áreas estén dentro del rango de tolerancias establecidas, el registrador no extiende el asiento de rectificación, por lo tanto mantiene las dos medidas. Implicancias registrales. Cuando las mediciones catastrales estén dentro del rango de tolerancia establecida, los datos catastrales previos no se modificarán a fin de no afectar la propiedad de terceros. Lógico. Si estamos hablando de que a nivel catastral está dentro de los rangos, ¿no? No modificamos nada, porque al modificar estaríamos a lo mejor, ¿no? Moviendo el terreno y podríamos estar superponiendo áreas privadas, ¿no? Lo que sí es cierto, ¿no? Dentro del ámbito registral, lo que tengamos en área, ¿no? En ámbito registral, nunca puede generarse áreas mayores al predio, ¿no? Por ningún lado. El tope es el área registral que se tiene. Puede ser menor, pero nunca mayor. ¿Estamos? O sea, la rectificación que hagamos al final, después del saneamiento catastral registral, no debe permitir que el terreno crezca sobre el tema registral, sino o es igual o es menor, se corrige, ¿no? Asignación
del Código Único Catastral. El CUC, dentro del proceso de catastro, se tiene un elemento que se llama el Código de Referencia Catastral. El Código de Referencia Catastral lo vamos a encontrar en todas las fichas catastrales. Tiene más o menos 24 dígitos, ¿no? Pero utilizamos solamente 23 dentro del código, porque el último es el dígito de control. El dígito de control, pues, no es muy práctico, por eso utilizamos los 23 dígitos. Pero estos son temas de levantamiento de campo, ¿no? Estos dígitos de referencia catastral, código de referencia catastral, nos ayuda a almacenar información alfanumérica. Básicamente el dato es numérico, pero eso forma parte del levantamiento alfanumérico. En cambio, el Código Único Catastral es el que nace de las dos bases de datos, alfanumérica y cartográfica. O sea, básicamente es el elemento del sistema de información geográfica. Por lo tanto, el Código Único Catastral es un elemento geoespacial. En cambio, el Código de Referencia Catastral es un elemento bidimensional. En cambio, el otro no. El otro maneja toda la información en una sola. Es el objetivo final, el Código Único Catastral. A ver, tiene como base legal la Directiva 01/2006 SNCP, que utiliza los rangos del CUC. Resolución 01, que es la guía del CUC, y Resolución 4, modificación de la guía del CUC. Se asigna el CUC a predios inscritos a nombre del solicitante. Predios no inscritos, predios inscritos a nombre de tercero. Predios inscritos con superposición parcial o total, o con discrepancia entre los títulos y levantamiento catastral, ubicados en zona catastrada o no catastrada. El registro de predios inscribe el CUC. Por lo tanto, el CUC es el que se va a inscribir, ¿no?, en registro público. Acuérdense siempre, en SUNAR nosotros registramos, inscribimos, en la municipalidad declaramos, no inscribimos nada. No tiene inclusive validez legal hasta que se lleva a registro público. Rectificación de áreas de linderos, SUNAR, se hace bajo los dos temas: vía notarial, vía judicial o vía inscripción del CUC, saneamiento catastral registral. Avancemos. De levantamiento, declaración de zona catastrada. Vamos a determinar, según el ámbito del catastro, ¿no?, tres tipos de zona: zona catastral, zona catastrada, zona no catastrada, ¿no? Estamos hablando que la zona catastral, ¿no?, es la zona en donde básicamente se está efectuando el catastro, o sea, está en pleno proceso. La zona catastral en donde se culminó todos los procesos catastrales y que ha dado lugar a la generación de la inscripción del CUC en SUNAR. Y zona no catastral en donde no se ha efectuado ningún tipo de acción o proceso catastral. Zona catastral en proceso, zona catastrada ya culminada, zona no catastrada no iniciada. Requisitos: levantamiento, asignación de CUC, base de datos. O sea, ¿cuál es el tema? Debemos determinar qué tipo de zona estamos trabajando. Y para tal caso, nosotros debemos culminar. Si ya se terminó todo, debemos declararlo como zona catastrada. ¿Qué requisitos? El levantamiento propio, la asignación de los CUC a través del Consejo Nacional de Catastro, base de datos catastrales. Procedimiento: se expone públicamente en 20 días la información catastral. La entidad generadora del catastro es la que publica esto y que nos da lugar a que la gente comience a observar si que hubiera algún error, alguna observancia, y pasados los 20 días se aprueba. Publicación web de la entidad generadora del catastro y de la Secretaría Técnica Catastral. Se saca una resolución municipal de efectuar el catastro y comunicación al Sistema Nacional de Catastro Predial, SUNAR. Todos los temas que damos de esta declaración de zona catastral, que nace con una directiva, la 02 de 2009, del Sistema Nacional de Catastro Predial y del que nace de la entidad, del organismo Consejo Nacional de Catastro. Estamos hablando pues de zona, hay que saber identificar. Puede ser que nos llegue a nuestras manos del gestor, del que va a hacer la gestión catastral, pues diferentes nomenclaturas, ¿no? Hay que saber manejar cualquiera de ellas, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar y saber en qué nivel de catastro estamos en una localidad, ¿no? En Lima
Estamos en este punto casi todos, un 98 o 99.5%. La activación del Sistema Nacional de Catastro. Básicamente, vamos a determinar esto. Vamos a hablar sobre este tema. A ver, quiero retroceder un poco para poder tener este tema bien definido, ¿no? Se han determinado a nivel nacional, ¿no?, el manejo de las zonas de todos los trabajos a nivel catastral. Solamente hay que determinar que la conclusión del catastro ya no puede darse en una magnitud aislada, ¿no? Si hablamos que esto es un territorio nacional, digamos, a nivel de Lima metropolitana, y tenemos diferentes perimétricos que han sido generados, ¿no?, administrativamente de la ciudad, y estos perimétricos pues nos han determinado diferentes ciudades, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer un catastro actualmente en un distrito, en una urbanización, podríamos decir que tenemos el catastro en esta zona, y esta zona en un inicio, zona catastral, o sea, en proceso catastral, el proceso de catastro, después se genera como una zona catastral, o sea, culminada. Pero en las actuales circunstancias, en donde tenemos el manejo, digamos, erróneo, ¿no?, o quizás complicado de la ciudad, en donde no se ve pues una atención adecuada, ¿no?, se ven toma de decisiones inadecuadas, pues trabajar puntualmente algo dentro de un entorno de ciudades similares pues no ayuda, ¿no? Actualmente el requerimiento es que todas simultáneamente comiencen a trabajar, a lo mejor tomando como referencia una de ellas, lo que no va a permitir un manejo más integrado, ¿no? ¿Cuánto demora? Aproximadamente son 30.000, o un promedio de 30.000 lotes catastrales. Estamos a veces 6 meses, 8 meses, pero cuesta hacer esto logísticamente y a veces de dinero, pero se hace, acuérdense, el catastro una sola vez en la vida. La ciudad tendría que elaborar un catastro una sola vez y posteriormente se actualiza y se mantiene en el tiempo. Entonces hay que tener, o sea, una etapa de actualización y otra etapa de mantenimiento. Pero ya iríamos puntualmente, ¿no? Pero le cuesta a las entidades, pues, definir que el tema catastral, pues, es un tema a largo plazo, ¿no? O sea, una vez que se realiza el catastro, en un año X, hasta el año 2030, por ejemplo, todas las etapas de planificación urbana se deben cumplir, entre quien entre, cualquier alcalde, no me interesa quién sea, pero debe cumplir con determinar los avances por etapas y cierre de etapas, ¿no? De tal manera de que se llegue, y si hay modificación alguna, se retrae, pero nunca se retrocede. Estamos hablando que se llega a culminar. O sea, tenemos planificado los criterios de avance de la ciudad paso a paso. Entonces, con más razón, ahora podrían observar que si se maneja algo acá, solo, aislado, pues no va a permitir que toda la región pueda tomar decisiones integrales, porque una está hablando el idioma del Sistema Nacional del Catastro y la demás no. En cambio, si haciendo una, generando otra localidad que hace catastro mediante la ley 28-29-4, o generamos una cuarta, tercera más, ¿no? Estamos manejando diferentes situaciones de integración, ¿no? Va a llegar un momento en que ya por necesidad obligatoria, ¿no?, estamos hablando que las entidades comienzan a armar un solo panel, armar una sola entidad. Y acuérdense, al hacer, esta es una área que hace catastro, pero con la ley 28-29-4.
Entonces estamos hablando que vamos a integrar todas las localidades, todos los distritos, porque todos estamos haciendo el catastro de la misma manera, o sea, bajo el mismo procedimiento, con diferente información, pero con el mismo procedimiento. Al final vamos a tener un área completamente integrada, ¿no? Donde la toma de decisiones que se haga en una, ¿no?, va a ser definitivamente mucho más real, más precisa, ¿no?, sin alterar lo que hace la otra. Pero si queremos integrar todas, vamos a tener un manejo de gestión de mayor envergadura, en este caso regional, pues totalmente efectiva, inmediata, en su tiempo. O sea, una acción efectiva y a tiempo. Lo que implica planificación. Planificación urbana. Mire todo lo que podemos legar. Por eso me he detenido ahí, porque es importante indicar que a estas alturas, ¿no?, el territorio nacional, el Perú y las diferentes capitales de provincia, debemos empezar a generar integralmente catastro masivo. COFOPRI con el Banco Mundial lo hizo en el año 2007 al 2012. Del 2007 al 2012 se hizo un catastro masivo que dio lugar a aproximadamente una evaluación de 300 municipalidades y que dio lugar a efectuar catastro a 60 municipalidades bajo la norma de la ley 28294, financiamiento del Banco Mundial, pero fue el único proceso masivo de catastro que se hizo en el Perú. ¿Cómo se llamó esto? El Proyecto de Consolidación de los Derechos de Propiedad Inmueble, PSDPI. Revísenlo en SUNAR, revisen en el internet, ¿no? Esto es importante, pero ojo, 60 municipalidades, un promedio de 1.860 municipalidades. Nos faltan trabajar masivamente a 1.800. Imagínense, estamos hablando de que no hemos hecho casi nada. 1.860 aproximadamente. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. Para poder ordenar la ciudad y poder planificar, poder ir creciendo poco a poco todas las ciudades, y van a ver que solamente en el orden urbano, a través del inventario, cada distrito va a comenzar a mejorar. Y no vamos a tener distritos tan grandes como Villa María del Triunfo, que hasta ahora no saben cómo recoger la basura que han tirado desde Año Nuevo. O una municipalidad como la de Chosica, que a pesar de que sufrió hace un año las inclemencias de los huaicos, está volviendo a hacerlo. Y ya no sabe qué hacer. Y se aferra a un muro. O estamos hablando de la Municipalidad de Lima, que solamente se está dedicando a lo que son hacer bypasses, ¿no?, arreglar pistas, cuando a lo mejor la prioridad no se da. O está intentando modificar una vía como la vía Aramburu, de tal manera de que se le dé más pasos a los carros. O sea, está generando una ciudad para automóviles. Entonces estamos viendo que las decisiones no están bien tomadas. Entonces lo necesario es hacer un tipo de catastro así, integral. Y tenemos la norma, tenemos las directivas, los reglamentos. Solamente falta la decisión política, la decisión de alto nivel, que ya se exija a todos. Y no vamos a olvidar de alcaldes, ¿no?, de 7, 8, 10 años metidos ahí en la alcaldía, que no han logrado hacer nada, ¿no?, y que se generan como alcaldes grandes, los mejores del Perú. Mire cómo está sucediendo con el alcalde de Chosica. Pregúntale cuántos años tiene ahí, que recién está poniendo un muro, recién se ha dado cuenta. Entonces eso es importante, que ustedes, como estudiosos de la ciudad, como alumnos de estos cursos, estamos tratando de implementar la realidad
versus la teoría también, pero a veces se puede vincular. Y hay que vincularla porque el tema de la ciudad es un tema continuo, constante. Ahí vivimos. Por lo tanto, es muy eficiente y va a ser muy eficiente tomar los conceptos básicos de catástrofe y aplicarlo porque vivimos en la ciudad. Lo vemos constantemente. Muy importante eso, ¿eh? Estamos chocando la realidad y cada vez es más complicado. ¿Qué estamos logrando con esto? Que ciudades completamente aisladas, unas de otras. El alcalde metropolitano no puede tomar una decisión de todas las, digamos, los alcaldes distritales porque no tienen información de todo. Pues entonces, si tuviéramos una base de datos geoespacial, un sistema de información geográfico, territorial, con bases de datos levantadas a través de la ley 28, 29 y 4, ¿no? Que esta ley es importante, léanla por favor, léanla. No estamos inventando nada. Esta norma nace de unas normas internacionales, de la historia de los catastros de Francia, España, Canadá, ¿no? Estamos hablando de elementos legales, técnicos que han nacido de experiencias anteriores. Por eso es importante iniciar con el tema de la historia. Eso es algo que ya definitivamente no sé hasta qué punto, pero ya no podemos hacer algo aislado. Ya no se puede trabajar el catastro por distrito. Así uno por uno, un año uno, el otro año otro. No, ya no. Este tema del catastro estaba previsto por la ley 28, 29, 4, que va a llegar un momento en que se haga el catastro ya como prioridad, el catastro masivo, no el catastro puntual. Ya es necesario. La ley se hace en el 2004, ¿no? Imagínense, 13, 14 años después y todavía no se implementa. Entonces se hace necesario que sí se exija eso. El conocimiento que le estamos dando es la posibilidad de poder discernir, de tomar ustedes también su propio criterio, con propio criterio, tomar decisiones sobre esto. La exigencia se hace sobre conocimientos básicos, ¿no? Sobre el tema que estamos exigiendo. Y estamos exigiendo el manejo de la ciudad adecuadamente, ¿no? Por eso es importante que la publicación de los catastros, no solamente sea el catastro de la entidad generadora del catastro, sino debe ser publicado de tal manera que el poblador, o sea, se publicite, que se vuelva público. Al volverse público puede ser manejado por varias entidades. Cuando se vuelve cerrado, ¿no? Ya no es. Acuérdense que el catastro, bajo el término de legitimidad, es abierto. Si es cerrado, va a llegar a un problema, ¿no? Solamente ese distrito va a poder manejarlo. Y el catastro abierto es el condicionante básico que se da. Factor de información. Llegar a esa información, ¿no? Veamos. Finalidad del catastro. Estamos hablando que el catastro básicamente se está formando, o debe formarse, ¿no? Por lo que es, o debe generarse a través de las entidades generadoras del catastro, ya sea municipalidad, en todos lugares, puede ser COFOPRI, pero en este caso, como las municipalidades son las entidades administrativas de la ciudad, por lo tanto, en cada ciudad deben armarse un catastro con la entidad generadora de catastro llamada municipalidad. Y todas ellas, ¿no? Deben dar, una vez hecho o declarado zona catastral, llevarlo a esta, digamos, como finalidad del sistema, a una base unificada de datos georreferenciados de la totalidad del predio del territorio nacional, integrada, uniformizada y estandarizada. Esta es la información que debemos llegar como país. La integración de una base de datos bajo un sistema de información geográfico unificado, con datos georreferenciados, espaciales, de todo el territorio, de todos los predios del territorio nacional. Esto es lo que tenemos que impulsar y hacerlo. Esto no se hace de la noche para la mañana. Demorarán 20 años, 15 años, pero se hace. Y una vez que se hace, comenzamos a andar nosotros de manera continua, sin ningún problema. Y cada entidad maneja un solo tipo de información. Integrada, uniformizada, estandarizada. Esa es la finalidad del sistema. Ya sea que aquí, en esta municipalidad, por ejemplo, de Iquitos, ¿no? Estamos hablando en Loreto, pues esta municipalidad ya generó su información catastral, por ejemplo, ¿no? Alfanumérica y cartográfica.
ya se generó su CUP y está acá la información. Imagínense que esto sea tomado como una medida, ¿no?, por parte del poder del Estado, los grandes poderes del Estado, ¿no?, y que puedan tomar decisiones respecto a sistemas, a lo mejor, o problemas, ¿no?, que generan nuestros accidentes geográficos, huaicos, maremotos, ¿no?, y podemos evitarnos con un sistema de información geográfica como la que tenemos, ¿no?, el mal manejo de las entidades. Las entidades generalmente manejan su información de manera cerrada, es mía la información, pero no la sueltan. O sea, no puedo llegar ninguna entidad con otra a ver. Y acuérdense que el catastro está metido a todas las entidades, está metido a todos los profesionales. Entonces, no debe haber información de esta gran base de datos que no contenga información de la ciudad. Y esa información de la ciudad definitivamente es una información importante y valiosa en estos momentos. El señor presidente de la República podría tomar decisiones de nación, teniendo la información de toda la ciudad y actualizada. Acuérdense que cuando hago un catastro, el catastro es una radiografía de la ciudad. En ese momento tomo una foto del 100% de la ciudad, pero al día siguiente, como la ciudad es dinámica, se mueve, ya una o dos lotes o dos edificaciones se han modificado, pero me voy puntualmente a ellas. Pero ya tengo la información completa. Actualmente es al revés. No tengo información de nada, sigo avanzando. La gente hace de la informalidad su vida común en la municipalidad, porque la municipalidad pues no le permite, o sea, no le exige, ni tampoco puede hacerlo, porque desconoce la situación de esos contribuyentes que llegan. El solo hecho de presentar un autoavalúo, ¿no?, que muy alegremente muchos de nuestros contribuyentes, vecinos, amigos, se jactan de que pagan todo el año el autoavalúo. Yo soy un buen contribuyente, pago todo el año. Revisa lo que presenta. La municipalidad no revisa lo que presenta. Hablamos de valorización, ¿no? Hablamos de los valores de terreno. A ver, verifiquen a ver si está exactamente. No, porque les apuesto que más del 50% de la gente que presenta los autoavalúos en la municipalidad lo hace con datos erróneos. Y no porque se han equivocado, sino deliberadamente bajan los valores para pagar menos. O casos muy exagerados, donde teniendo construcciones de 2, 3, 4 pisos, aparece en la municipalidad declarada como terreno vacío. O terreno con un solo piso, de quincha todavía. Pero cuando el contribuyente llega a la municipalidad, entrega la información, o sea, la declara, el que la recibe en la municipalidad todavía le da una mano, le dice, muy bueno por ser buen contribuyente, gracias, pum, tabula todo y le da su, ya pagué. Sí, pero no sabe lo que está haciendo la municipalidad. La municipalidad antes debería, control urbano, ¿no? La municipalidad debería hacer ese control urbano muy importante. Es antes en la ejecución de la elaboración administrativa, en la ejecución de la obra y posteriormente. Debe estar caminando la gente de la municipalidad. Yo no sé por qué andan sentados, deben estar caminando. Pero, ¿de qué van a decir? Pues, ¿de qué voy a caminar? Si en el fondo no tengo la gran base de datos actualizados, o sea, no tengo el gran catastro. Nos contentamos con simples censos del INEI, que hasta ahora no tenemos nada, pero el catastro no se hace porque es muy engorroso, cuesta mucho, demora demasiado. Claro, todos los procesos de planificación urbana demoran. Todas soluciones de ciudad demoran, pero más que demorar, debe cumplirse lo que se hace. A ver, quisiera que cualquier alcalde que me dice que hace catastro, hace una planificación urbana, un plan urbano de 20 años, que me demuestre que lo ha hecho, ¿no? Si lo han hecho ahora, un plan urbano de 20 años, ¿qué han hecho año tras año? ¿Lo están cumpliendo? No. Dejan el plano puesto ahí, dejan la planificación urbana de tablero, de gabinete, y hacen lo que quieran. Por lo tanto, el que entra vuelve a hacer a su manera la planificación urbana. Pero eso sí, que vengan más contribuyentes. Que los contribuyentes se acerquen, declaren, que paguen su autoavalúo. 10% de descuento, 20% de descuento, 50% de descuento para que pague el autoavalúo. ¿Qué le está pidiendo? Ven, te cobro lo que tú me digas. Pero no sabes si esa información es veraz. No le interesa a la municipalidad. ¿Por qué no le interesa? No le interesa solamente recaudar. Y de eso ya el ciudadano empieza a dar cuenta. La municipalidad solamente lo que quiere es recaudar dinero. Claro, si el 94.7% de todo lo que ingresa
mediante el impuesto predial, va directamente a las arcas municipales. Qué bonito, ¿no? Deberían ver para qué lo hacen. Ellos no ven por el tema de tener un inventario integral, sino que manejar todo el dinero del impuesto predial. ¿Qué es un tema fiscal del catastro? Claro que es un tema fiscal. El tema fiscal del catastro implica, ¿no?, históricamente, que nació como tema fiscal, pero siempre y cuando la administración de la ciudad se haga de manera adecuada y bien hecha. Tal como está, nadie le cree a la municipalidad o a las municipalidades. Pero es que esto, ahora estamos llegando al punto básico, ¿no?, de información catastral, en donde vemos que la gestión municipal se va a reducir a una información básica, ¿no? Y esta información básica es la información que cada municipalidad determina a esta gran base de datos, a este gran sistema de base de datos del sistema de información territorial. Qué importante es esto, señores. Con esto nosotros, como nación, estaremos ordenados. Pero aquí en el orden asusta, la planificación asusta, tienen temor de planificar. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este punto recién vemos resultados. Uy, pero ya pasaron 1, 2, 3 alcaldes distintos. Y 3 alcaldes distintos que no vieron, y este va a gozar de ver, ¿no?, los frutos de los otros dos, y los demás no quieren, pues los anteriores no quieren. Ellos quieren palmas, que pongan su placa con su nombre, que lo recuerden políticamente. Y ya no necesitamos eso. Necesitamos alguien que maneje la ciudad sin pensar en sí mismo y que deje, cada vez que avanza en este diagrama de planificación urbana, ¿no?, de 30 años a lo mejor, ¿no?, que avance y se vea los avances de eso. Y cada avance es una mejora. Y cada mejora es llevarnos a un país, a una ciudad emergente, no a una ciudad de laboratorio, de gabinete. Una ciudad emergente solamente tiene que tener más de 2 millones de habitantes, ¿no?, una, digamos, evaluación económica aceptable, ¿no? Y eso lo tiene el Perú. Pero, ¿somos emergentes? No. La evaluación de la ciudad no solamente va a dar lugar a toma de decisiones inmediatas, sino a cambios profundos en la estructura de la ciudad. Con la evaluación a nivel nacional nos vamos a dar cuenta que existe una sobrepoblación de autos, sobrepoblación de mototaxis. Por lo tanto, implica que a lo mejor, apuntando a trenes eléctricos, a nuevas vías subterráneas, empecemos a avanzar y dejando de lado lo que atora, lo que fastidia, lo que sale fuera de la norma, lo que no hace cumplir las normas. Por ejemplo, las mototaxis. Era para el ámbito rural, no para el ámbito urbano. Las combis también. Las clústeres. Estamos ahí con el tren eléctrico, con el metropolitano, ¿no? Y hemos dado lugar a que hacemos algo bueno, pero dejamos lo antiguo. Y al dejar lo antiguo, empieza el conflicto. Se superpone con la nueva técnica. Deberíamos ir, como hace años se hizo en Colombia, el Transmilenio, por si acaso el original metropolitano, ¿no?, porque el de acá lo copió, ¿no?, que comenzó a dejar de lado otro sistema de transportes en Bogotá y dejó funcionando solamente uno. Así debería ser acá. No, pero ¿quién me va ahora? ¿Dónde voy a pagar por 50 centavos? Me va a llevar a mi casa. Ese será tu problema. Camina si estás cerca. Al peruano también le debe dar la posibilidad de que también se exija, presione. Puede caminar, hay lugares donde se puede caminar, se puede transitar con bicicleta, pero hay que generarle esos espacios. No hay que robarle a la pista el ancho para crear una ciclovía, como lo están haciendo muchos distritos. Entonces, esto es importante. Esto es lo que queremos llegar, ¿no?, a la gran base de datos, a nivel integral. Ya tenemos experiencia con un proyecto de COFOPRI en el año 2007-2012. Se debe generar de esa experiencia y trabajar a nivel nacional. A lo mejor por regiones, pero es necesario hacerlo, apuntando a que la ciudad tenga un inventario catastral actualizado. Y de eso se nutra, pues, todas las entidades. Uso multifinalitario, lógico. Un catastro multifinalitario, definitivamente. Tema fiscal, lo da también.
Uso para la valoración de predios, sí. El tema catastral se está dando ahorita solamente a través del impuesto predial. Pero una vez que comencemos a generar, ¿no?, las diferentes variaciones, ¿no?, las diferentes actualizaciones del catastro, debemos llegar también a tratar de generar el valor del predio y el valor del terreno, ¿no?, y de la edificación dentro del catastro. Debemos hacer funcionar la municipalidad de tal manera que pueda apoyarnos en la revisión de eso. Los cuadros de valores unitarios por metro cuadrado en costa, sierra y selva, que dan los valores de edificación, y los planos arancelarios, con números arancelarios que dan lugar a los valores arancelarios por metro cuadrado en caso de terreno, debe ser manejado de manera fluida por las municipalidades, del personal municipal. Debe tener rápidamente una evaluación antes de que aprueben los impuestos prediales. Pero ¿cómo les encantan los impuestos prediales a los municipales? Les encanta bastante, ¿no? Entonces, uso para la valorización. Claro, el catastro nos va a determinar los elementos básicos para poder saber año de antigüedad, estado de construcción, ¿no?, estado de conservación, materiales constructivos, depreciación, todos los elementos básicos de la edificación. Más aún, nos va a enseñar propiedad, lindero, medidas con distancias, áreas registrales, levantamiento catastral in situ. Tenemos entonces los valores que nos permitan trabajar sobre la propiedad, o sea, sobre los terrenos. Esto hay que trasladarlo al catastro para después lo utilice la municipalidad. Está en proceso actualmente. A nivel nacional, ¿no?, ya hemos tocado ya el tema, ¿no?, impuesto a la renta, no utiliza el catastro. Municipalidad local, impuesto predial, oficina de renta, realiza levantamiento fiscal tipo catastral, pero no incluye en este caso la georreferenciación. Tiene normas relacionadas con el Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Vivienda. No necesariamente utiliza la información del catastro. Debería utilizar. Debería utilizarse la información catastral, ¿no? Es una información válida, ¿no? Definitivamente el impuesto predial nace de la declaración del contribuyente a través de lo que llamamos el autoavalúo. Ahí tenemos que mejorar algo, ¿eh? Porque como no hay catastro, el contribuyente arma su propio valor de avalúo, ¿no? Él mismo se genera cuánto cuesta su terreno y cuánto cuesta la edificación a través de tablas simples. Y si no puede, están los señorcitos estos que están delante de la municipalidad, en plena vereda, ¿no han visto? Unos están sentados en una sillita ahora que hace sol, con una sombrilla grande y su máquina de escribir, que no son ni ingenieros ni arquitectos. Una de esas máquinas de escribir antigua todavía, ¿no? Y te sacan el autoavalúo. El autoavalúo manejaba las condiciones que quiere el contribuyente. Señores, se hace muy interesante y muy importante que se haga el autoavalúo como información técnica desde el colegio, de la universidad. Deberían ser temas idóneos para un arquitecto o un ingeniero, y necesarios para que sepan el manejo de esto, para que ellos puedan apoyar en la municipalidad. La municipalidad recibe, ella no revisa, no hace el autoavalúo. ¿Qué va a hacer si no tiene catastro? En cambio, estos señores que están sentados en su máquina delante de la municipalidad, sí es lo que hacen ellos. Ellos manejan la información que ingresa a la municipalidad y les permiten trabajar ahí todavía. Y la municipalidad, bien, gracias, ¿no?, porque no revisa el autoavalúo. Por lo tanto, el impuesto predial solamente genera como ingreso de lo que a lo mejor de manera muy alterada, no real, ¿no?, sale un impuesto predial anual. El tema es que el levantamiento fiscal es más o menos un tipo catastral, pero como no está la georreferenciación, no está manejando una información geoespacial, pues ya es necesario manejarla, ¿no? 5, 6, 7, 8 años de gestión de un alcalde que no tenga, ¿no?, todos sus equipos en red, que no tenga profesionales idóneos para el manejo de esto, que no implemente la publicación de su catastro o de su información municipal. Me salen informaciones en la página web, ¿no?, los cumpleaños de los gerentes, de los jefes, ¿no? Ponen ahí las actividades que ha hecho, ¿no?, que han hecho en la municipalidad, pero ¿y la información municipal? La gestión municipal, ¿por qué no la publican los señores alcaldes? El señor alcalde metropolitano, ¿por qué no publica su gestión municipal?
¿Por qué no indica a hoy día, ¿no? Enero de 2018? Me gustaría que lo hiciera. Inicié el 2015, es 2018, este era mi proyecto, día a día. Estoy acá. He hecho todo esto. He cumplido con todo lo que programé. Jurado Nacional de Elecciones, plan de gobierno. He cumplido ahí. Si estoy al 100%, publico mis resultados aquí. Ninguno puede hacerse paralelo, ninguna otra ley. Y después, y estoy seguro, y le digo por qué. Porque no han seguido una planificación propia de esto. Van a decir, el fenómeno del niño, el niño costero, ¿no? Los terremotos, el mundial, los panamericanos. Definitivamente, pues, nadie puede sustentar esto. Sería interesante que salieran públicamente a hacerlo, antes de que terminen haciendo obras que no son necesarias para la ciudad. Importante, ¿eh? Importante ver este tema, ¿no? Este manejo de gestión. ¿Qué tenemos que hacer en la gestión? No solamente efectuarla, no solamente planificarla, sino hacer el control de esa gestión, control urbano, diario, y control administrativo urbano también continuo, ¿no? Vinculación del catastro con el registro. La vinculación del catastro con el registro de predios. Tenemos acá el Código Único Catastral. Información catastral, información registral. Debe haber siempre un enlace, ¿no? ¿Cuál es el enlace entre la información catastral y la información registral? El CUC. De presentarse discrepancias, se procederá al saneamiento catastral registral. Este es el enlace geoespacial de la información registral y la información catastral. Es la vinculación. El Código Único Catastral es la vinculación del catastro efectuado con el registro de predios. Y no solamente eso, es la vinculación de la información alfanumérica con la información gráfica. Entonces estamos hablando de que es importante el enlace que haya con el CUP, ¿no? Y este es el que debe manejarse a nivel nacional. Esa partida de nacimiento completa con todas sus acciones, ¿no? Y cuando hay discrepancia entre los dos, ¿qué entra? El saneamiento catastral registral. Estamos hablando que a nivel urbano hay tolerancias para este CUP, para cualquier acción que se dé, si es que hubiera discrepancia, ¿no? De 1% al 2.5%. Tolerancias, ¿no? Pero es importante manejar esta vinculación, ¿no? Ese es el primer elemento vinculante entre el catastro y el registro de predios. Cuando existe la discrepancia, como vimos en antes, entre el catastro y el registro de predios, nace lo que es, primero, las tolerancias registrales, ¿no? En primer lugar, cuando existe discrepancia entre lo que dice el catastro y lo que dice registros, existe en primer lugar verificar lo que son las tolerancias catastrales. 1%, 2.5% a nivel urbano. Si se maneja estas tolerancias, se mantienen las dos informaciones, catastral y registro, no se altera. Si sobrepasa, son mayores estas tolerancias, entonces ya sobrepasa esas tolerancias, son mayores, o sea, mayores al 2.5%, entonces entramos con el proceso de verificar en dónde está el error. Y con eso empezamos las estrategias
estrategias que deben llevar al saneamiento físico-legal, saneamiento catastral registral. Estrategia de saneamiento. En ese paso entra el término saneamiento catastral registral. ¿Estamos? Ahí ya hay que determinar cuál de los dos casos. El catastro del registro es el que debe cambiar. ¿O en dónde está el error? Más que cambiar, ¿en dónde está el error para rectificarlo? ¿Estamos? Saneamiento catastral registral. Tiene una base legal a través del Decreto Supremo 05/2006 de Justicia. Reglamento Ley 2829/4. Título 6 del saneamiento catastral registral. Tenemos todas esas normas. Ya existe de por sí la normatividad que nos va a permitir trabajar, ¿no? Básicamente lo que es los temas de saneamiento catastral registral. O sea, existe la ley, existe la norma, existe el reglamento, existe todos los procedimientos. ¿Qué es lo que falta? Aplicarlo, llevarlo a la práctica, exigir el catastro, tener un inventario para toma de decisiones, planificación urbana. El catastro es el inicio, primer insumo de lo que es la planificación urbana. Supuestos para saneamiento. Estamos hablando, ¿no?, que básicamente el saneamiento catastral y registral se aplica en los casos de predios inscritos en el registro de predios ubicados en zonas catastradas y en zonas no catastradas, ¿no? Se inicia cuando se solicita la inscripción del CUC. Se inicia cuando se solicita la inscripción. Claro, el supuesto. Se aplica en los casos de predios inscritos en el registro de predios ubicados en zonas catastradas y en zonas no catastradas. Claro, en zonas que se hizo el catastro y en zonas donde no se ha hecho catastro. ¿Por qué no se hace en zona catastral? Porque se está efectuando el catastro. O sea, todavía no definimos la información catastral. En cambio, cuando no se ha hecho nada, se tiene la información catastral y la información registral. Igual en las zonas catastradas. Saneamiento catastral y registral. ¿Qué permite? Permite la rectificación del área, linderos, medidas perimétricas, ubicación espacial de los predios, colindancias. ¿Estamos? O sea, el saneamiento va a rectificar, pero rectifica el área, linderos, medidas, ¿no?, perimétricas, ubicación espacial de los predios. Esto es importante, ¿no? ¿Qué cosa va a determinar ese saneamiento catastral registral? Rectificación. No cambios bruscos, sino se rectifica lo que debe rectificarse. La SUNAR ha establecido el procedimiento de saneamiento catastral, que son básicamente procedimientos estándares, pero en el saneamiento, como término general, son elementos de casuística, por lo tanto entra mucho criterio, mucha experiencia de manejo. Y también las jurisprudencias, ¿no?, los casos anteriores. Todo eso debe manejarse para poder dar lugar a las estrategias de saneamiento catastral registral, que es justo lo que debe dar lugar a la solución para casos que se tienen así directamente con problemas, en donde solamente el área, lindero, medidas perimétricas tienen errores, no coinciden entre lo catastral y lo que es el tema registral. Ubicación espacial, colindancias, pues. Vamos. Saneamiento catastral y registral. Estamos viendo que el tema catastral y registral va de la mano, es vinculante para el saneamiento. El catastro determina un CUC. El CUC está acá y tiene todos los antecedentes registrales, entonces hay que revisar. Bueno, el dibujo, ¿no?, está revisando, ¿no?, qué cosa, en dónde está el problema. Saneamiento catastral es el conjunto de procedimientos técnicos y legales que se ejecutan de manera progresiva a fin de rectificar inexactitudes y actualizar la información registral de un predio, adecuándola a la realidad física del mismo. Artículo 3 del reglamento de la ley de catastro. Conjunto de procedimientos técnicos y legales. O sea, no podemos decir esto hay que hacer porque cada caso es distinto. Nosotros ya vamos a evaluar este caso, hay que hacer este paso, este paso, este paso. No. Cada caso es distinto, por lo tanto hay que evaluar las estrategias de ver cómo solucionar el caso, ¿no?
A lo mejor ha sido por un error material, a lo mejor ha sido por un tema, digamos, que se da por duplicidad o triplicidad registral, ¿no? A lo mejor ha sido solamente el tema físico, ¿no? Que hay ya lugares que se ha reducido las áreas de un terreno, pero de todas maneras es el conjunto de procedimientos técnicos y legales que se ejecutan de manera progresiva a fin de rectificar. Claro, cuando hablamos de manera progresiva es que si queremos sanear algo, ¿no? No es con un acto solamente, sino pueden haber varias etapas, ¿no? De saneamiento, estrategias, pues, la etapa A, la etapa B, la etapa C, etapa D, que son de manera progresiva. A lo mejor esto en 15 días, esto en un mes, ¿no? Estamos hablando, esto a lo mejor en 40 días y esto estamos hablando en los 60 días. Demorará a lo mejor 2 meses, ¿no? Depende, puede durar menos, puede durar más. Hay que ver el estado también de la revisión. Al sanear, no solamente vemos el tema de planos, sino vemos mucho el tema registral, los antecedentes, ¿no? Comenzamos a hacer el retroceso, lo que llaman los abogados, ¿no? Vamos a retroceder hasta la primera de dominio, quiere decir, mediante un tracto sucesivo, regresamos y después retrocedemos para ver en dónde, ¿no? A la hora de retroceder, en dónde se encontró el problema, en dónde estuvo el problema, que dio lugar a la inexactitud en la fecha donde se definió que había que hacer un saneamiento físico-legal. Ese estudio es técnico-legal, porque vamos a leer partidas antiguas, o a lo mejor vamos a leer planos antiguos y tenemos que ir manejando la solución a cada uno de ellos, porque esa solución le va a dar un justo derecho legal a ese propietario. Por lo tanto, si definimos algo, va a quedar. ¿Estamos? Y esto es importante. ¿Me puede ayudar? Sigo avanzando. Vamos a ver. Entonces, estamos casi concluyendo. Vamos a analizar esta última parte. Oficina de Catastro en SUNAT, sí. Realiza el estudio técnico. ¿A través de qué? Del estudio de la partida registral, la lectura del título archivado, automatización del plano, escanea, georreferencia, el plano del título archivado, codifica o codificación del predio inscrito, mosaico de predios inscritos. Entonces estamos llegando a los términos básicos de lo que es la culminación, ¿no? Del trabajo registral. ¿Y eso qué va a votar? Un informe técnico, ¿no? Nosotros hablábamos en antes, ¿no? Sobre la posibilidad, ¿no? Básicamente, de que el tema registral, ¿no? El tema, digamos, de saneamiento catastral registral, era un tema básico de revisión, de estrategia. Y se da así, ¿no? Para poder realizar un informe técnico, ¿no? La Oficina de Catastro, SUNAT, lo que está haciendo es la revisión y el estudio de las partidas registrales. Se van a los títulos de abajo, a las bóvedas registrales. No creas que es un trabajo simple. Por eso es que a veces no es un trabajo como dibujar un plano. Hay que tener criterio y revisar hasta buscar una solución. Primero registral, y así lo vamos a encontrar. Partidas registrales que son escaneadas a lo mejor de los tomos, de la foja de los asientos antiguos, ¿no? Y hay que leer esos, o sea, sacar no solamente la partida registral, digamos, básica, la que es a lo mejor 2 o 3 hojas, no. Nos vamos al título archivado para buscar todo el antecedente, o sea, de la primera de dominio, o sea, revisar todo, y eso a veces son 100, 200, 400 hojas, ¿no? De revisión registral solamente. Sacamos el plano que a lo mejor ni siquiera es digital, porque estamos hablando que son de 30, 40 o 50 años atrás. Entonces digitalizamos eso, pues, ¿no? Automatización, como se llama, del plano del título. Pasamos a un escáner, ¿no? ¿Y para qué? Para que después, digitalizando el perimétrico, ¿no? Comience a trabajarlo con un ordenador, ¿no? Con un programa, ¿no? De dibujo, de asistencia de dibujo, en CAD, ¿no? Y esto de acá, registros públicos, cuenta con una base de propiedades a nivel nacional. Son todas aquellas propiedades, ¿no? Mosaico de propiedades a nivel nacional,
que va inscrita desde los años 30, muchos atrás, toda la información registral que se tiene de propiedades en el país. Y cada uno, ese mosaico de propiedades, tiene algunos partida electrónica, a lo mejor este de acá tiene tomos, fojas, asientos, a lo mejor este de acá no tiene nada, a lo mejor este de acá tiene una inscripción, ¿no?, registral, pero a lo mejor viene de un juzgado de paz, ¿no?, una educación X, Y, por aquí encontramos a lo mejor otra partida electrónica, ¿no? Entonces, este mosaico de propiedades, cada vez que llega, ¿no?, un elemento nuevo que es escaneado, que es georreferenciado, y lo insertan en ese mosaico de propiedades, ¿no?, a lo mejor está cayendo de esta manera, ¿no?, en donde estamos encontrando superposiciones, ¿no? Este escaneo que me permite después la digitalización del perimétrico de propiedad se inserta en el mosaico de propiedades y podemos encontrar que a veces hay superposiciones. Entonces ya viene el tema de buscar qué hacemos para poder sanearlo, estrategia de saneamiento. Otros calzan exactamente, ¿no? Un inserto no tiene ningún problema, está limpio. Entonces este ya genera su inscripción y su ubicación geoespacial, georreferenciada dentro de lo que es la gran base de propiedades, ¿no?, que tiene SUNAR. Pero estos temas son los que a nosotros nos interesan, ¿no?, que es el saneamiento catastral registral. Entonces, ese es el tema que necesitan una vez que ya jalan de esta información, ¿no?, jalan del título archivado, automatiza el título, lo escanea, después lo digitaliza, lo lleva al AutoCAD y lo traslada, ¿no?, a esa codificación que tiene de datos, y lo lleva al mosaico de predios inscritos, ¿no?, y ve si ya le generan, si se queda ahí conservado sin registrarlo, o ya le dan lo consideran un predio inscrito ya con su código de predio, su partida electrónica, ¿no? Pero aquí empiezan todos los datos, pues, los datos que hay de cada una de la información que yo comienzo a generar, ¿no? Esa información que me va a dar, pues, los códigos de lote, estamos hablando del tipo de información, de las capas de información que se den, ¿no? Y ese mosaico de propiedades es actualizado constantemente. Es tan importante esa información, tan importante, que no sé cómo ha llegado a salir fuera de SUNAR. Todos lo saben, nadie lo dice. Vayan pues a Bolivia, a Girón Bolivia, a toda la zona de Wilson, y van a encontrar la base de datos de SUNAR. ¿Cómo sale? Bueno, es que esta era de la informática, no hay información que se pueda ocultar. Pero, definitivamente, esta información que se da es de un manejo especial, porque la gran base de propiedades, el mosaico de base de propiedades que tiene SUNAR en sus bóvedas, y que maneja en la oficina de catastro, y que da lugar a las inscripciones, pues es importante ese manejo. Eso no puede ser manipulado, no puede ser movido. Solamente habría que preguntarle a SUNAR con qué datos están trabajando esto, ¿no? Si antes estaban manejando el PESAT 56 y en el 2007 se traslada a lo que es el WGS 84, que es el actual, que debería hacer todos los perímetros que se da. Hay que ver cómo han hecho para transformar el PESAT al WGS 84, si lo han hecho. Yo estoy seguro que no lo han hecho, porque habría que levantar de nuevo todo, ¿no? ¿Por qué se traslada este tema del PESAT 56 al WGS 84? Porque este PESAT se relacionaba solamente a ciudades, la ubicación geográfica. En cambio, el WGS 84, que es mundial y actualmente se maneja, trabaja con lo que es el centro de la Tierra. Trabaja a nivel de lo que es una referencia mucho más precisa, ¿no? Por lo tanto, toda la información que estaba en PESAT 56 tiene que ser elevada a WGS 84. ¿Que hay fórmula? No, señor. Hay que levantar de nuevo. Entonces hay que hacer catastro. Al hacer catastro en forma integral, vamos a generar esta nueva capa de información, este nuevo dato, ¿no?, para bienestar de SUNAR, para la seguridad jurídica, para estar seguro que lo que se inscribe está bien. En pocas palabras digo, ¿cómo estarán manejando esto? Si todo está en PESAT y la norma dice WG y sale disparado como 200, 300 metros. ¿Están manipulándolo? ¿Están colocándolo de otra manera? Sería bueno que expliquen, ¿no? Pero todo esto se solucionaría si es que a nivel nacional
tuviéramos un catastro, porque la base cartográfica llevaría al levantamiento de toda la información básica de la ciudad, por lo tanto la información antigua, y ya no tendría por qué levantarlo SUNAR, sino utilizar la información catastral. Y todo esto va a llevar, una vez que se maneja el mosaico, al informe técnico con su plano ya definido. Así, con este plano baja después a registradores y lo registran, pero ya debe salir limpio, sano, ¿no? Totalmente georreferenciado, y con la posibilidad de que esto se maneja de manera adecuada. Todo este proceso, ¿no?, catastral, ¿no?, que se hace y que es de gestión, va a llevar a darle seguridad jurídica al predio. Y ese proceso catastral se deriva, ¿no?, como información pública, ¿no? Desde antes, nosotros en la municipalidad deberíamos exigir un manejo similar, ¿no?, tomando en cuenta que SUNAR está descentralizado en más de 27 locales de SUNAR a nivel nacional. Deberíamos manejar cada municipalidad, pues, su parte registral diariamente, conocerla, como dice, al dedo, eso, al dedillo, esto, de tal manera de que cualquier solución debe darse en el ámbito de su jurisdicción, y cada vez serían mejores las soluciones reales que se dan. Es importante este manejo, es necesario manejar, es necesario entenderlo. Estamos entrando en el trámite básicamente de gestión municipal, pero ahora sí ya sabemos cómo funciona. Y no solamente hablando de la municipalidad, sino del elemento que va a inscribir, que va a registrar, que es la municipalidad, a cuando lleva la información en registro público. SUNAR, Superintendencia Nacional de Registro Público, es la única entidad que registra. Y vuelvo, un poco culminando todo esto, en las municipalidades no se registra, en las municipalidades se declara. Al declarar, ¿no?, la información, hay mucha responsabilidad de la información que se deja en la municipalidad. La municipalidad definitivamente, pues, son entidades que deberían manejar mejor su información, o por lo menos iniciarla a través de un catastro, pero más que todo debería tener más tiempo, más gente, debería haber apoyo a la municipalidad. Tiene mucha plata, definitivamente, a través de los impuestos prediales, ¿no? El 94.7% le genera bastante recurso para poder contribuir a manejar mejor su personal profesional y su procedimiento, ¿no? Pero una cosa muy importante, la municipalidad está trabajando en un horario muy establecido, de 8 a 5 de la tarde. El organismo administrador de la ciudad, en las circunstancias que estamos ahora, debería trabajar 24 horas. 3 turnos, porque la ciudad no descansa. Menos las personas que viven y hacen de la informalidad su manejo o destrozo de la ciudad. A partir de las 5 o 6 de la tarde empiezan a poner todos los desmontes. A partir de las 5 de la tarde comienzo a construir sin licencia. A partir de las 5 de la tarde utilizo las calles, cambio de uso mi local, porque la municipalidad está durmiendo, pues. La municipalidad tenía 24 horas de uso. Propuesta, y sigo insistiendo, cada vez que la municipalidad es el elemento que es más importante en la ciudad en la planificación urbana. Inclusive con la Policía Nacional. Perfecto, 24 horas, 3 turnos. Y tendríamos una municipalidad más atenta, más rápida de actuar. No esperar hasta al día siguiente recién actuar. Los grandes incendios, los grandes problemas, los grandes asaltos, las tomas, ¿no?, los lugares, las invasiones suceden justo en el momento en que la municipalidad descansa. No debería descansar, ni siquiera dormir. Es un tema que no debería llegarse a ese extremo. Definitivamente estamos hablando, ¿no?, de un tema muy delicado, la gestión urbana municipal. Que estamos hablando de gestión catastral, ¿no? No solamente saber cómo hago el levantamiento catastral, sino cómo manejo la información del catastro. Y esta es una información de catastro, por ejemplo, a nivel registral. Es necesario manejarlo, ¿no? Y también poner los puntos sobre las IES en las entidades que están manejando el catastro y que a lo mejor con el requerimiento propio, ¿no?, de situaciones normativas, ¿no?, que dan lugar a cambios sustanciales, pero que inmediatamente no lo están haciendo. Pero entonces, ¿cómo estamos inscribiendo los predios? Primer punto en registro público: seguridad jurídica sobre los predios inscritos. Entonces, si el cambio solamente, ojo, que el predio inscrito no solamente es alfanumérico, es gráfico, es espacial al final. Entonces, ¿con qué base de datos están trabajando? Siempre me quedo en la duda. Y sobre esa duda vamos a seguir la próxima clase, ¿no? Y seguimos avanzando en lo que es la gestión en este primer módulo que acaba la siguiente clase. Muchas gracias.